Bueno, estamos en una jornada para nosotros fundamental, hablando de independencia judicial. En principio, como juez federal, ¿cuáles son las amenazas más constantes que puede ver en su profesión, en su labor cotidiana? Pues yo no la llamaría amenaza, yo la llamaría complicaciones, la llamaría presiones que no deben ser malinterpretadas ni consideradas o una amenaza ni algo ilícito. Para aquel que es juez tiene que estar o tiene que asumir que dentro de sus funciones está la de decidir con la mayor libertad posible, solamente apegado a la ley, pero consciente de que todos aquellos que están en la sociedad y que están esperando que uno cumpla esa función de solucionar un conflicto, tengan una opinión distinta, la hagan saber y a veces inclusive que la hagan saber con algún tono, puede ser más elevado de lo normal, pero no significa que eso sea amenaza. Yo creo que como juez hay que acostumbrarse a recibir las críticas, acostumbrarse a tomarlas como crítica, acostumbrarse a escucharlas, pero siempre a tenerlas presentes para resolver, pero resolviendo de acuerdo a la ley. Ahora, el poder político siempre intenta tener la justicia amiga, la justicia de su lado. ¿Cómo se maneja esa situación? La justicia hoy siempre ha estado cumpliendo el rol de solucionar conflictos entre individuos entre sí o individuos con el Estado. El Estado, algunas otras organizaciones con poder económico, poder social, siempre han tenido el interés en lograr que la solución de esos conflictos o que el juez solucione los conflictos de acuerdo a las necesidades del poder político, del poder económico, del poder social. Eso es parte de lo que le decía, de aquello a lo cual tenemos que estar acostumbrados. Todo el mundo tiene algún interés en la solución de su conflicto, algunos directos, otros indirectos. Y todo el mundo nos va a decir, como normalmente sucede, cómo les gustaría que eso suceda. Es acostumbrarse y es endurecerse para poder resolver, como le decía, siempre pensando solamente en lo que es la realidad, lo que son los hechos que yo tengo que juzgar y en lo que me dice la ley, que es la consecuencia de esos hechos. ¿Cómo convive con la presión de los medios masivos de comunicación? Que a veces una opinión, un editorial de un periodista condiciona o por lo menos intenta condicionar el accionar de un juez. La presión, siempre hablando, le vuelvo a decir, en el buen sentido de la palabra presión, la más sutil de todas es la que viene normalmente a través de la prensa. Prácticamente ya no se ven presiones directos, que vengan personas directamente a decirle a algún juez qué es lo que pretende. Normalmente buscan un medio indirecto que es la prensa, tanto los órganos políticos, los órganos de gobierno, los órganos de poder, el público, ese individuo que antes era el más débil dentro del conflicto, hoy tiene un aliado que es la prensa y a través de la prensa normalmente hace llegar sus presiones. Es una más de aquellas con las que debemos convivir. Lo único que por ahí uno esperaría que tanto las que vienen directamente como las que vienen del Poder Ejecutivo, como las que vienen de órganos de poder económico, social o de los particulares o de la prensa misma que tiene también sus intereses, sean lo más honestas posible o lo más reales posible. A veces uno lo que no es que le afecte la decisión, pero sí por ahí lo hace o lo pone un poco más sensible, es que uno no escucha normalmente o habitualmente críticas que estén bien orientadas y a veces que estén sustentadas en alguna verdad. A veces son deformaciones de la realidad, deformaciones de la verdad. A veces se hace hincapié en algunos aspectos que los tenemos, y hasta le diría bastantes, negativos dentro de la justicia, para condicionar
algunas decisiones. Por ahí en Comodoro Pi, sobre todo, hay jueces muy cuestionados por la sociedad. ¿Cree que ese cuestionamiento que se hace a algunos jueces de Comodoro Pi irradia en el resto de los jueces, en el resto del accionar de la justicia federal o provincial? La provincial no, en la federal sí. Primero, no quiero hablar como integrante de la justicia federal, por ahí me cuido de no hablar de la justicia provincial por una cuestión de respeto, de honestidad. Conozco de vista lo que le sucede, pero no conozco realmente. Lo que sucede en Buenos Aires, desgraciadamente se traslada. Las grandes o las principales causas relacionadas con corrupción se manejan, por estar la capital ahí a mano de ellos, se manejan en esos juzgados. Entonces, los grandes casos de corrupción político y a veces los grandes casos de corrupción judicial suceden en Buenos Aires. La imagen se traslada a los jueces del interior. No significa que en el interior no haya gente que no se haya comportado como corresponde, pero los grandes casos habitualmente se ven en Buenos Aires. Los organismos de control también están en Buenos Aires, y también cuando uno habla de esos problemas que tiene la justicia en Buenos Aires, también hay que asociarlo con los organismos de control que están cerca y no han cumplido a veces con su función de ponerlos en caja, de evitar que aquellos, en especial el que está en el medio, podríamos definir que hay tres tipos de magistrados: el que ya está decidido que no va a hacer las cosas bien, el que está en duda y el que está decidido que va a hacer las cosas bien. El que está en duda hay que tratar de pasarlo al grupo de los buenos, y al que no está cumpliendo o no está haciendo las cosas como corresponde, para eso están los organismos de control, que deberían actuar con mucho más rigor y con menos corporativismo en muchos casos. Lo más sano para un grupo es sacar a aquellas personas que le hacen mal al grupo, o neutralizar a esas personas que le hacen mal al grupo. Y no siempre, Consejo de la Magistratura, a veces la Asociación de Magistrados, no siempre han actuado con una forma clara, con un mensaje claro de lo que debería ser la transparencia, la honestidad, lo que debería ser la contracción del cargo o la independencia de los magistrados. Muchas veces hubo fallos inclusive de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionando la independencia de los jueces argentinos. Sí, ha habido, en realidad los organismos internacionales hasta en países mucho más desarrollados, han cuestionado algunos fallos. Yo creo que no son esos lo que nos han afectado tanto. Yo creo que la imagen, la falta de credibilidad, la falta de fortaleza del Poder Judicial viene por hechos de corrupción mucho más concretos. Me preocupa más cómo nos ven y cómo estamos internamente de cómo nos ven o los fallos internacionales. No le quito con esto valor a los fallos internacionales, pero me parece que hasta que no solucionemos primero nuestros problemas acá, no vamos a lograr el cambio de la mirada que tenemos internacionalmente. ¿Qué deberíamos cambiar? ¿La forma de selección de los jueces? ¿La forma de sorteo de las causas? Primero deberíamos tratar a la justicia como un poder que es necesario, y que es necesario que sea sano. Hay muchas cosas que tenemos que hacer internamente, muchísimas cosas, y hay muchas cosas que tienen que hacer los organismos exteriores para que la justicia se acomode. La selección de los jueces es una de las formas. Tenemos, pero eso es un problema, creo que más bien eso habría que consultarlo con algún sociólogo. El argentino pasa de un extremo al otro. Hasta no hace mucho, ser un juez garantista era bien visto. Ser un juez menos garantista, más conservador, a la vieja escuela jurídica, era casi como troglodita del derecho. Era visto y mirado con, no le digo con desprecio, pero mirado con recelo. Una serie de sucesos y un cambio de la situación del país hizo que ser garantista sea mal visto. Pero aquellos que decidían y que seleccionaban a los jueces fueron eligiendo jueces
que tenían ese perfil, que no está mal, pero hoy tenemos muchos jueces elegidos siguiendo las líneas, por ejemplo, de Zaffaroni, que Zaffaroni en algún momento era el apóstol del derecho argentino. Después pasó a otra posición, pero se ha elegido a muchos jueces que hoy son garantistas y que siguen pensando y siguen siendo fieles a su criterio y han sido elegidos en su momento por ese motivo. Hoy, en especial los órganos políticos, que ven que eso que han hecho no dio el resultado que querían, salen a cuestionar muchos de esos fallos o de esas decisiones dadas por jueces que han sido elegidos con ese perfil. Entonces, es parte de una histeria que tenemos en este país, que pasamos, los elegimos primero de determinado perfil, después no nos gusta, los criticamos por ese perfil, primero queremos que se suelte a todo aquel que pasa por la cárcel, llegamos hasta teorías casi abolicionistas, y hoy a esos mismos jueces le están pidiendo posturas muchísimo más drásticas, que no es tan fácil cambiar, porque no solamente desde lo ideológico, si yo vengo resolviendo de una forma, no puedo pasar a resolver inmediatamente de otra, solamente porque la postura política de turno me pide otra cosa.